Buenas tardes para todos. No sé si todos... Yo no sé mucho de carreras de auto. ¿Alguien sabe? ¿Alguien es fanático de las carreras de auto? ¿Acá? ¿Quién? ¿Gaby? ¿Sí? ¿Sabe lo que es handicap? ¿Escucharon hablar de esa palabra, handicap? Es ventaja. En muchos deportes, le voy a leer la definición del diccionario, nada, estoy jorobando. Dice que handicap es el sistema para asignar ventajas a través de compensaciones entre diferentes competidores, de manera que se igualen sus posibilidades de victoria en competiciones deportivas. Por ejemplo, si en un deporte de motor, como es el TC2000, que es una carrera, parece que hacen unas vueltas clasificatorias y ahí los autos que van más rápido le ponen peso. Y los autos que quedaron últimos le sacan peso, entonces de esa manera como que emparejan. En el ajedrez, por ejemplo, hay juegos de ajedrez que es por tiempo, y cuando hay un jugador que es muy superior a otro, por ejemplo, tiene ese jugador 5 minutos para hacer todas las movidas y el otro jugador tiene 20 minutos, por ejemplo. Entonces, de esa manera como que la idea es que en la competición haya emoción, porque si un auto es mucho más rápido que otro, la carrera pierde emoción. La gracia es que estén todos ahí peleando, ¿no? Como hoy vimos la de los caballos. Ahí perdimos, apostamos y perdimos. No, mentira. Pero era esa famosa del 6 de enero, ¿no? ¿Y cuál es la gracia de una carrera de caballo? Que más o menos lleguen todos parejos. Si hay un caballo que saca 10, 20 cuerpos de ventaja, como que la emoción se pierde. Ahora, lo que es triste cuando hay personas que comienzan una carrera con muy pocas posibilidades de ganar, y quien lo ve de afuera parece que está perdido. El otro día estábamos en un encuentro, en un campamento de jóvenes que se hace allá en el instituto, y ahí uno de los profesores, uno de los que estaba organizando el campamento, hizo pasar 10 voluntarios. Así, se pusieron todos en fila y empezó a hacer preguntas. Dice, dé un paso al frente los que nacieron, era una carrera que tenían que hacer, ¿no? Los que nacieron en un hogar cristiano. Entonces ahí varios daban un paso al frente. Den un paso al frente los que de chiquitos pudieron ir a la escuela dominical. Ahí otros daban un paso, otros daban un paso. Den un paso al frente los que tienen una Biblia en su idioma. Los que tienen la Biblia en su idioma, y ahí otros daban paso. Den paso al frente los que tienen una iglesia donde congregarse, y así. Cuando terminó de hacer todas esas preguntas, varios avanzaron bastante, algunos avanzaron todo, y allá atrás quedó una jovencita que era compañera nuestra. Creo, de los que estaban en el campamento nadie la conocía. Y ella no dio ni un paso. Quedó parada. Entonces, imagínate si después de esas preguntas vos decís, bueno, ahora empiecen a correr. Yo vi esa dinámica parecida, creo que habrá sacado de ahí la idea, de una carrera para alcanzar $100. Iban a hacer una carrera. Entonces estaban todos en la línea de partida. Y antes de hacer esa carrera, empezaba a hacer preguntas así, den un paso quienes tienen padres que están casados, den un paso quienes pudieron ir a la escuela, den un paso quienes comen todos los días, den un paso los que no se tienen que preocupar por el dinero en su hogar. Y ahí después que eso estaba bien desparejo, empezaban a correr. Un poco de concientizar a las personas que hay algunas cosas que no hay igualdad. A veces decimos en Uruguay la educación es gratis, todo, pero en la realidad sabemos que no hay igualdad, que hay personas que arrancan con muchas más ventajas y otras con menos. En cuanto al Evangelio es así. Y esta jovencita, compañera nuestra, Damiana, ella nació en una aldea donde no se conocía el Evangelio, donde fue un misionero, donde las mujeres no deberían aprender a leer, y ella a escondidas con la misionera aprendió a leer, y ella quería aprender más de la Biblia. Tuvo que escaparse de la aldea porque prácticamente la desheredaron cuando se enteraron que ella había leído. Bueno, ahora Dios permitió que ella esté en el instituto, que esté estudiando, y el sueño de ella, el deseo de ella es volver para predicar en su pueblo. Ahora, cuando uno piensa, ¿qué probabilidad hay de que una persona así sea ganadora en alguna carrera? Parece difícil. En el handicap la idea es que los más débiles tengan más ventaja, pero hay carreras donde parece que los más débiles todavía llevan peso extra y se le hace más difícil. Y yo quiero que pensamos rápidamente hoy en un joven que fue llamado por Dios y que tenía bastante lastre
para empezar. Y sin embargo Dios lo usó. Una historia que conocemos seguramente la mayoría de nosotros, que está en 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer todo el capítulo para tener una idea y simplemente vamos a ver algunas cosas que Samuel tenía en contra, por decir de alguna manera, algunas de estas desventajas. Dice así, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel, al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres, palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es un pasaje que seguramente muchas veces escuchamos hablar de él, el llamado de Samuel. En la escuela dominical es una historia que creo que siempre se estudia. Pero quisiera enfocarla un poco desde este punto de vista. Siempre pensamos en Samuel, un joven que dijo, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y nos centramos en ese aspecto que es sin duda lo central. Hasta tenemos una canción, ¿no? Habla que tu siervo oye. Pero pensando un poco en el contexto de dónde venía Samuel y todo lo que era el entorno de Samuel, las probabilidades de que Samuel fuera lo que fue eran muy bajas. Entonces quiero que pensemos por arriba nomás, recorriendo el pasaje, algunas de las contras, algunos de los pesos que Samuel tenía que cargar y que hacían que su carrera fuera muy difícil, por lo menos del punto de vista humano. En primer lugar, nos dice el versículo 1, que Samuel era, ¿cómo? Era muy joven. Algunos hablan de 12, 13 años, algunos piensan un niño. Normalmente los dibujitos, las historias lo muestran como un nenito de 8, 7 años.
No sé exactamente, pero seguramente era ya casi un adolescente, servía, hacía ciertas cosas, pero era una persona joven. Y las personas muy jóvenes normalmente en este tipo de sociedades no eran supervaloradas. En nuestro contexto histórico hoy parece que la juventud es la edad ideal. Todos quieren ser jóvenes. Los niños, las niñas quieren ser jóvenes. Chiquilinas de 13 años quieren parecer que tienen 20. Y las de 50 años también quieren parecer que tienen 20. Entonces, en esta época, quienes eran respetados, quienes eran escuchados, quienes eran tenidos en cuenta, eran personas que tenían, como yo, ya voy teniendo canas, ¿no? Frente a las canas te levantarás. En muchas culturas hasta el día de hoy, las personas que pueden hablar, que tienen derecho a que los demás los escuchen, son personas de cierta edad. En esta época los jóvenes no eran tenidos en cuenta. Y Dios llamó a Samuel cuando todavía era muy joven. Entonces, un paso al frente los que tienen edad. Y ahí Samuel, quietito. No era una ventaja, era una desventaja su edad. En segundo lugar, vemos que él creció en un contexto, en una época histórica, donde Dios no se revelaba mucho. Podríamos decir que Samuel creció en una iglesia muerta, si fuera los días de hoy. Una iglesia donde no había enseñanza, donde no había palabra, donde no había buena doctrina, si se quiere. Estaban los ritos, estaban todas las cosas, las estructuras, los sacrificios. Bueno, si ustedes conocen la historia o quieren leer, van a ver que toda la estructura estaba andando, pero totalmente vacío. Dios no estaba en eso, Dios no estaba bendiciendo eso. Y Samuel creció en un contexto donde Dios se revelaba muy poco. Dice ahí, versículo 1, la segunda mitad, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Sabemos nosotros que la fe en Dios, lo que alimenta nuestra vida, lo que, como Jesús decía, es el pan nuestro, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Jesús llegó a decir eso. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, una persona que crezca en un ambiente donde no abunde la palabra de Dios es mucho más difícil que prospere en su vida espiritual. Y Samuel creció en un ambiente así. No abundaba la palabra de Dios. No había personas fieles que predicaran, que hablaran lo que es recto. Si pensamos en nuestros días, en nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ¿les parece que están creciendo en un ambiente donde se predica la palabra de Dios? Piensen en un adolescente normal. Normalmente no. Y no solamente en nuestros días no se predica la palabra de Dios, sino que podríamos decir que se predica lo contrario a la palabra de Dios. Hubo tiempo en la historia en nuestro país, capaz que 30, 40, 50 años atrás, donde la oposición no era tan fuerte, tan directa, tan contramano como es hoy, ¿no? Antiguamente hasta había principios de la sociedad que prácticamente acompañaban algunos valores de la Biblia, pero hoy por hoy sabemos, y no voy a dar detalles, de que muchas de esas cosas están totalmente opuestas, de manera que ahora una persona que quiera vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña, está totalmente en contra de lo que la sociedad está queriendo imponer. Y es así que muchos jóvenes, muchos adolescentes y nosotros adultos estamos viviendo en un contexto donde la palabra de Dios no existe. Ahí en Brasil una de las cosas que nos sorprendió, que quedamos como impresionados, bien impresionados, es que textos bíblicos hay por todos lados. Vas a un comercio, una panadería y habla de Cristo y de Jesús la luz del mundo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos, como me decía un profesor, lo ponen casi que por superstición, como que fuera, pongo un versículo es buena suerte, pero la realidad es que la palabra de Dios está ahí. Te dan una tarjetita de un comercio y te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, te lo meten ahí abajo. Pero en nuestro país, prácticamente si vos ponés algo así, es en contra. Yo me acuerdo, allá está Mauro, ¿no? Que cuando trabajaba en un proyecto que era de Juventud para Cristo y a veces íbamos a los liceos a invitar y cuando veían Cristo, solo por ver Cristo ahí decían, no, pero ¿esto qué es? Religión. Entonces la sociedad uruguaya está como no solamente apática al Evangelio, sino que está totalmente en contra. Y esa es una realidad
que muchos de nosotros tenemos que afrontar. Vivimos en un contexto donde la palabra de Dios y la palabra de Dios fiel escasea. Así estaba Samuel también. El versículo 2 nos dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Qué les hace pensar esta frase de Elí? ¿En qué etapa de la vida estaba? ¿Ya estaba? Muy viejito, sus fuerzas decaían. Samuel creció en un contexto donde el liderazgo espiritual estaba con pocas fuerzas, no solamente con poca fuerza física, sino con poca fuerza espiritual. De Elí se nos dice que él, y una de las cosas por la cual Dios lo juzga, como leímos, que él no estorbaba a sus hijos que usaban su posición privilegiada en el sacerdocio para hacer literalmente cualquier cosa. Y Dios juzga a Elí porque ¿cómo es la palabra que dice? No estorbaba a sus hijos. Sabía y no hacía nada. Algunos dicen, bueno, él acompañaba. Yo creo que probablemente ya no tendría fuerza quizá emocional, estaba desgastado, estaba sin ganas, y nos dice acá que sus ojos ya estaban oscureciéndose, ya no podía ver. Y es bastante triste la historia de Elí y cómo termina Elí. Pero en ese contexto nació Samuel y creció Samuel. Hay jóvenes que crecen en iglesias donde hay un liderazgo fuerte. El otro día hablábamos con una persona de qué bendición tener en la iglesia líderes firmes que pasan los años y siguen estando y que enseñan la palabra de Dios con fidelidad. Sin duda que para un joven eso es de mucho estímulo, de mucho aliento. Pero cuando un joven crece en una iglesia o nace en una iglesia donde el liderazgo está así, que no importa nada, que está todo bien, que está desgastado, es muy difícil. Y Samuel creció en ese contexto. Aquel que debería ser su referente, quien lo impulsara, quien lo motivara, estaba totalmente desgastado física y espiritualmente. También vemos en el versículo 3 al 6, no lo voy a leer de nuevo porque ya lo leímos, pero en cierta forma Elí ignora a Samuel. ¿Cuántas veces fue Samuel? 3 veces, ¿no? Y recién allá, a la tercera como que se le prende, gracias a Dios, ¿no? Elí ahí tuvo un momento de lucidez. Pero las primeras veces, andá y acostate. No se preocupó demasiado en qué habría pasado, no le llamó la atención, no le preguntó más nada. Yo no te llamé, andá y acostate. Qué triste también cuando hay veces que el liderazgo no presta atención, no escucha las inquietudes de los jóvenes que de repente vienen con preguntas, vienen con necesidades y a veces, ¿cómo está así? No molestes. ¿A quién recurrir en ese caso? Y Samuel vemos que se encuentra con un líder en cierta forma indiferente, que después le dio un buen consejo, pero pasaron 3 veces, tuvo que volver, como dicen, la tercera es la vencida, hasta que se le prendiera la lamparita, ¿no? Pero evidentemente Elí estaba en otra frecuencia, no estaba pensando en qué manera ayudar a Samuel a crecer espiritualmente. Había una falta de intimidad con Dios. Fíjese lo que dice el versículo 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Como decíamos antes, lejos de la palabra de Dios, separados de Dios, no puede haber crecimiento, no puede haber vida espiritual, no puede haber fruto. Jesús le dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Y lamentablemente nos pasa a nosotros que quizás vivimos vidas que tenemos poca intimidad con el Señor. Tenemos tiempo para casi todo. Hoy estaba haciendo un estudio para un campamento y fui confrontado. ¿Cuánto tiempo dedicamos, por ejemplo, a las redes sociales? Esto ya es trillado, ya lo sabemos. Pero hay veces, personas, que muchas veces decimos qué poco tiempo tenemos de leer la Biblia, qué poco tiempo tenemos de orar, pero de repente encontramos el tiempo para ver las notificaciones del Facebook, para ver los grupos de WhatsApp, para mandar correo. Correo creo que casi nadie usa más, correo electrónico. Por lo menos creo que no es lo que nos saca más tiempo, pero tenemos tiempo para todo y no tenemos tiempo para Dios. Y eso va haciendo que nuestra comunión con el Señor, que nuestra intimidad con Él vaya decreciendo. Y eso muchas veces, junto con eso, continuamos con nuestras rutinas, continuamos con nuestros compromisos, continuamos con nuestras actividades en la iglesia y lo seguimos haciendo porque lo tenemos que hacer
El otro día hablamos de eso en el devocional de la cocina en el campamento. Alejandro hablaba de eso, de que podemos seguir haciendo las cosas por compromiso, pero nos falta esa intimidad con el Señor, que es lo que realmente nos fortalece y lo que realmente hace que nuestras vidas tengan fruto. Samuel vivía una vida donde no tenía intimidad con Dios. Quizás no era responsabilidad de él, era el contexto que le tocó vivir, pero era una realidad. También vemos en los versículos 10 al 18, quizás lo más fuerte, Samuel siendo una persona joven, siendo una persona sin mucha experiencia, un novato, le tocó algo muy difícil. Dios le reveló a él, versículo 10 al 18, que venía un juicio muy duro sobre la casa de Elí. A veces decimos siempre decimos que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, y es verdad. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pero acá dice que hay un juicio que no iba a ser, no había posibilidad de ser expiado, no había posibilidad de evitarlo. Dios ya había decretado. Fíjense qué grado de corrupción y de maldad había alcanzado la familia de Elí. Dice versículo 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. No sé si nos pusimos a pensar. Dios tuvo misericordia. Los que conocen la historia de Jonás, ¿se acuerdan? Jonás había sido llamado por Dios para predicar a Nínive, que el imperio asirio era uno de los imperios más crueles de la historia. Empalaban gente, hacían cualquier cosa. Y siempre criticamos a Jonás, ¿no? Que desobedeció, la ballena. El otro día un predicador, hace unos meses, decía, ¿quién de ustedes se animaría a ir ahora allá al imperio, ¿cómo es? El ISIS, ¿cómo le llaman ahora? Entrar ahí, ¿quién es el jefe del ISIS? No, yo no sé mucho de política, pero imagínate el presidente del ISIS, o el grado máximo, ir y decirle, sos un pecador, Dios te va a mandar al infierno, el único Dios verdadero es Jehová y Alá no existe. Bueno, ¿quién de nosotros se animaría a llevar ese recado, ese mensajito? ¿Qué le parece? A Jonás le damos con todo, pero eso es lo que Dios le pidió a Jonás. Andá al ISIS y predicarle el evangelio. ¿Saben que de todos los misioneros que salen en el mundo, menos del 1% van a países así? Entonces, habemos muchos Jonases, pero a Jonás le caemos. Ese mensaje de juicio a ese pueblo tan tremendo que Jonás llevó, ese pueblo, ¿cómo lo recibió? Creyó, y el rey se humilló, y el pueblo se humilló, ese pueblo súper cruel, súper alejados de Dios, y Dios dice que se arrepintió del mal y los perdonó. ¿Qué nos dice eso de Elí y la familia? El pecado de ellos fue, en cierta forma, más grave. Puede ser porque conocían más de Dios, tenían más responsabilidad, no sé. Pero a Samuel le tocó llevar ese mensaje de juicio tan duro a su propio líder. Porque no era un mensaje, nosotros decimos el mensaje del Evangelio es un mensaje duro. Eso no es. Porque es un mensaje que tenemos que comenzar el mensaje del Evangelio hablando ¿de qué? De pecado y de la condenación y del infierno. Si no existiera el infierno, el mensaje del Evangelio no tiene ningún sentido. Si los hombres no estuvieran condenados, entonces nos vamos a salvar ¿de qué? Entonces el mensaje del Evangelio es un mensaje duro porque dice que todos estamos bajo pecado, que todos estamos bajo el juicio de Dios, que separados de Dios no tenemos chance, que estamos condenados. Pero es un mensaje que, como la palabra dice, evangelio, tiene una parte que es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino al mundo a salvarnos, que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre. Entonces, todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es un mensaje duro, pero que termina con una buena noticia. Samuel tenía que dar un mensaje duro y no tenía buena noticia. Y cuando Elí le pregunta lo que le dijo, y Samuel le dijo lo que le dijo Elí, no tenía más nada que hacer, no había arrepentimiento, no había nada que solucionase su situación.
otra contra que tenía Samuel. Tuvo que ser juez de su propio líder. Otra cosa que también podía jugar en contra, versículos 19 y 20. Dice, Samuel creció, Jehová estaba con él, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Eso parece lindo cuando lo leemos. Todo el mundo conocía a Samuel. Yo no sé si el pueblo de Israel era parecido al pueblo de uruguayo, pero acá, normalmente, ¿qué pasa cuando una persona comienza a ser bien conocida, comienza a tener buena fama, le empieza a ir bien en alguna cosa? Normalmente, todo el mundo se alegra, ¿no? A veces tenemos un dicho, ¿no? El clavo que sobresale es el que recibe el martillazo. Y es así. Hasta a veces en la iglesia puede pasar eso. Personas que Dios comienza a usar, que Dios comienza a levantar, son normalmente el primer blanco de la crítica, hasta a veces de los propios cristianos, y ni que hablar de las personas de afuera. Y con eso también tuvo que lidiar Samuel. Comenzó a hacerse conocido siendo joven, y probablemente muchas personas también, y probablemente no, sabemos que efectivamente él tuvo que afrontar muchas dificultades. Y en el versículo 20 y 21. Todo Israel, ahí está. Es eso, ¿no? Tuvo que afrontar ese conocimiento, y también ponía acá que el hecho también de hacerse conocido probablemente hiciera que muchas personas lo empezaran a tomar a él como referente. Eso también es algo que conlleva una gran responsabilidad. Cuando vos estás atrás, digamos, tus actos, tus errores, tus equivocaciones quizás no afectan mucho. Pero cuando Dios llama a algunas personas al liderazgo, y si bien algunas personas pueden criticar, hay otras personas que, al contrario, te pueden tomar como referente, te pueden empezar a pedir consejos, pueden empezar a mirar tu vida, y eso también es una gran carga para llevar. Cuando vos sabés que sos referente de otras personas, todas tus acciones, todos tus dichos repercuten de manera muy fuerte, y eso es una carga pesada. Hay líderes que sienten ese peso. El otro día estaba leyendo un libro que Mauricio Amaral me compartió, El llamado peligroso, o algo así, no sé si alguno se los mandó, que habla de que los pastores muchas veces viven como en una burbuja, pastores de iglesias, porque todo el mundo los ve como si fueran perfectos, que no tienen ningún problema. Entonces muchas veces no tienen con quién hablar, no tienen con quién compartir las cargas. Todas las personas se acercan a ellos para pedir consejos, para pedir solución de problemas, para pedir que los ayuden, y comienzan a sentir ese peso, y muchas veces ese peso hace que comiencen a entristecerse, afecta a sus familias. Todo muy interesante. No sé si alguna vez pensaron en eso, los ancianos, los líderes de la iglesia, con cuántos problemas, con cuántas situaciones lidian, y a veces nosotros, cuando vemos alguna pequeña falla en ellos de carácter o una mala reacción, enseguida caemos. Y seguramente Samuel tuvo que afrontar ese peso, muchos mirándolo, muchos siguiéndolo, y ese peso sobre él. Así que vemos una persona que fue llamada por Dios, que tenía muchas cosas en contra para no ganar la carrera. Sin embargo, cuando continuamos leyendo la vida de Samuel, vemos que fue un hombre tremendamente usado por Dios, que fue una bendición para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el secreto de la vida de Samuel? Él estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero lo que dice más adelante, Samuel creció, Jehová estaba con él. El secreto no es de dónde nosotros arrancamos. A veces alguno de acá puede pensar, Dios no me puede usar porque yo no nací en tal familia, porque yo no tengo tal situación económica, porque yo no tengo facilidad de palabra, porque yo no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida de Samuel es un ejemplo de una persona que, por así decirlo, comenzó bien de atrás, con muchas contras, con mucha carga. Sin embargo, fue una persona usada por Dios. Y podemos recordar, yo no me quiero extender, pero ¿cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de personas que cuando fueron llamados por Dios, presentaban a Dios su situación? ¿Se acuerdan de Moisés? Que Dios lo llamó y Moisés empezó a decir, soy torpe de palabra, no
no tengo poder, etcétera, etcétera. Y cada vez la respuesta de Dios es la misma que vemos acá. Dios le dijo a Moisés, el poder es mío, no es tuyo. Toma tu vara, ¿se acuerdan? Tírala. Ese poder que él tenía. Gedeón también fue otra persona que decía, soy el menor de la casa de mi padre, mi familia es pobre, etcétera, etcétera. Y Dios le dice, anda con la fuerza, porque no te envío yo. Entonces, no importa de dónde arrancamos, quiénes somos, simplemente importa contar con la ayuda de Dios. Josué mismo, cuando tuvo que tomar la posta y continuar con la conquista de la tierra prometida, cuando habla con Moisés, ¿se acuerdan en ese capítulo que dice, capítulo 1, versículo 9? No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. La carta del apóstol Pablo a los Corintios es interesante. Les dice una frase que no es muy halagadora, no sería muy común estos días. Le dicen, mírense ustedes. Como yo les diga, mírense, no hay mucho sabio acá. Queda feo decir eso, ¿no? Ustedes no son sabios, yo tampoco. No hay muchos ricos, no hay muchos poderosos. Es como que Pablo les dijera, todos ustedes están arrancando la carrera con bien de atrás. Pero que dice, lo necio, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y voy a terminar leyendo Mateo 28, versículo 18, porque frente al mandato del Señor, frente a la orden del Señor de predicar el Evangelio, creo que el primer sentimiento que nos viene a mí y creo que a muchos de nosotros es que realmente no estamos capacitados para esa obra. Pensamos la situación del mundo, pensamos las dificultades que hay, pensamos el contexto en el que estamos viviendo y pensamos, tenemos muchas desventajas, tenemos muchas cosas en contra para predicar el Evangelio, para alcanzar con el Evangelio a toda criatura. Ahora, la promesa del Señor es esta, dice Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas son las palabras que nos deben animar, que nos deben consolar, que nos deben desafiar a seguir avanzando en la obra del Señor. Porque si miramos nuestra situación, si miramos lo que somos, si miramos nuestro contexto, quizás podemos pensar como Samuel, muchas cosas tenemos en contra. Muy difícil ganar esta carrera, estamos arrancando muy de atrás. Pero lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice es, no importa lo que ustedes son. Comienza diciendo, todo poder me es dado. Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Y en ese poder que Él tiene es que nos envía a nosotros. A veces nos preocupamos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Y Jesús nos dice, eso no es problema tuyo. Yo te estoy enviando, yo voy a ir contigo. Entonces, estamos comenzando un nuevo año. Siempre decimos esto, las resoluciones de un nuevo año, ¿no? Pero quizás este nuevo año podamos comenzar, como dice el escritor a los Hebreos, levantar la mirada y poner los ojos en Jesús. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestras contras, mirar nuestras limitaciones, mirar nuestros defectos, etcétera, etcétera. Pero Jesús no nos pide nada, excepto poner nuestras vidas en sus manos, entregar nuestros corazones. Y Él es el que va a hacer la obra, Él es el que va a estar con nosotros. Les invito a terminar con una oración. Querido Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor, gracias porque es nuestro alimento. Señor, gracias por los ejemplos que tenemos de cómo tú has obrado en otros tiempos con otras personas. Pero, Señor, sabemos que eres el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Señor, tu poder no cambia, tú no cambias. Y, Señor, vemos cómo tú escogiste a este joven, Samuel, que tenía muchas cosas en contra, su edad, el contexto en el que nació,
afrontar situaciones difíciles, tener que ser juez de su propio líder, su maestro. Señor, tomar una responsabilidad de conducir a un pueblo en una época donde cada uno hacía lo que quería, donde nadie se importaba de ti. Señor, tantas cosas él tenía en contra, pero nos dice tu palabra que tú estabas con él y que ese poder tuyo en su vida hizo que la nación diera un cambio, Señor, que tu palabra fuera conocida. Padre, y nosotros cuando pensamos en el desafío que tenemos de llevar tu palabra a otros lugares, Señor, a nuestros barrios, a nuestros trabajos, Señor, en donde estamos trabajando en la iglesia o en otros lugares, Señor, cualquier lugar, sabemos que no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, que no es nuestra capacidad, no es las cosas buenas, las virtudes que podamos tener, lo que va a hacer que tu evangelio sea conocido, sino que es el poder de Cristo y es la compañía de Cristo que nos prometió estar con nosotros todos los días. Señor, que podamos caminar en este año poniendo los ojos en ti. Señor, que aprendamos a dejar cosas que nos entorpecen, cosas que nos frenan. Señor, hábitos, costumbres, no sé, Señor, lo que sea que esté frenando nuestra vida, que podamos dejarlo atrás, quitar el peso y correr esta carrera que es para tu gloria, Señor. Te alabamos, Padre, queremos encomendarnos a ti, rogarte nuevamente que bendigas nuestros hermanos que están sirviendo en otros lugares, especialmente los campamentos. Señor, tantos jóvenes, adolescentes, niños que van a ser desafiados. Señor, quién sabe lo que vas a hacer con esas vidas que como Samuel puedan responder: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que tú eres. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.